Buenos días. El presente video es para explicar sobre el recorrido de la reseña biográfica de 4 mujeres y sus aportes sociales, políticos, culturales, científicos en América Latina y el mundo. En este caso se escogió a la mujer Rita Segato, Angela Davis, Tránsito Amaguaña y Olympia de House, ya que comparten una misma ideología en común. Se realizó un artículo científico en el cual trabajaron las personas de Génesis Revelo, Génesis Posligua, Michael Chugulí y Paola Zambrano. El objetivo de este artículo es recolectar los aportes de esas 4 mujeres de América Latina y el mundo para analizar su incidencia en la sociedad actual. Este artículo tuvo un diseño transversal, realizó una investigación explorativa descriptiva de material documental obtenido de fuentes secundarias como libros, artículos científicos y páginas web. Rita Segato es una mujer feminista y activista. Sus estudios sobre la violencia contra la mujer y sus teorías sobre el poder en el sistema patriarcal le han dado un aire nuevo al campo de las investigaciones de género. Es una de las intelectuales más influyentes de América Latina. Reflexiona sobre los casos recientes de violencia contra mujeres y disidencias sexuales en Chile. Rita Segato se enfoca principalmente en la educación de los derechos de los indígenas y de los afrodescendientes. Por otra parte, hace un estudio sobre las guerras entre los hombres y las mujeres, aparte de estar totalmente en contra de la estructura patriarcal. Rita Segato realizó importantes aportes en los diversos ámbitos, pero especialmente en el social, puesto que buscaba una sociedad justa y no discriminatoria, especialmente hacia la mujer. Se realizó como coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes afrodescendientes e indígenas en la educación superior de Brasil en 1999. Además, es una de las 4 intelectuales reconocidas representantes del pensamiento Latinoamérica por la revista mexicana La Tempestad. En el ámbito cultural, colaboró en la Fundación Nacional del Indio, en Brasil, en la realización de talleres destinados inicialmente a la promoción de actividades productivas de la mujer indígena. En el ámbito científico realizó investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios. La incidencia de sus aportes en la sociedad se demuestra con sus estudios sobre la violencia contra la mujer y sus teorías sobre de género. Además, la novedad que aporta la escritora es correr la discusión de la guerra entre hombres y mujeres para poner el eje de la lucha y derribar las estructuras del poder patriarcal. Por otro lado, gracias a su libro más destacado llamado Estructuras elementales de la violencia, da vuelta a las interpretaciones habituales sobre la violencia, corriéndolas de las causales sexuales para darle un marco más amplio. En el contexto de un sistema que oprime de modos diversos tanto a hombres como mujeres. Angela Davis. Las mujeres siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social. Angela Davis. Conocida también como la Pantera Negra del feminismo. Davis es una activista, política y profesora proveniente de Alabama, Estados Unidos. Está considerada una de las grandes luchadoras por los derechos humanos y la discriminación racial. Su experiencia y conciencia política han perfilado un discurso que en sí es un mismo trozo de historia. Aportes. En el ámbito social, se destaca por su incansable trabajo en la lucha contra la discriminación racial y la protección de los derechos humanos. También se enfatiza su trabajo como profesora de filosofía en la Universidad de Chicago y como conferencista en la década de los 70 de estudios afroamericanos en Claremont College. Hasta la fecha, continúa con su labor a favor de los grupos discriminados y de los pobres del mundo. En el ámbito político, en 1980 y 1984 tuvo la oportunidad de inmiscuirse en la política, ya que el Partido Comunista la inscribió, con su consentimiento y gran fervor por el cambio, como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. No ganó las elecciones, pero su nombre y sus ideales ya comenzaban a propagarse por todos lados. Davis quería lograr el cambio en la política, ya que estaba implicada en la defensa de los presos políticos en las cárceles de su país. En el ámbito cultural, se ha hecho acreedora de varias condecoraciones, homenajes y premios por sus diferentes aportes y participaciones en la cotidianidad. Ha escrito varios textos, como If They Come in the Morning, Voice of Resistance en 1971 y Women, Culture and Politics en 1989.
que relatan historias de sus experiencias y que además recogen datos e información que sirven para continuar con su lucha. Incidencia. Davis se ha convertido, en sus más de 70 años, en la voz del pueblo afroamericano y en un pilar fundamental en la lucha del reconocimiento de las etnias y de la mujer. Se ha dedicado a viajar por el mundo con el fin de seguir ayudando a las causas en las cuales está inmersa: promoción del pacifismo, defensa y protección de los encarcelados y recolección de fondos para la ayuda de los más necesitados. Tránsito Amaguaña. Roselena Tránsito Amaguaña Alba fue una gran activista indigenista ecuatoriana, hija de indígenas huasipungueros, quien nació en Pesillo, Cayambe, el 10 de septiembre de 1909. Tránsito vivió en una época de gran conflictividad social, donde la población indígena era constantemente sometida al maltrato, miseria y opresión. Este conjunto de atropellos fueron su inspiración para efectuar arduas luchas por la justicia, igualdad, salud, empleo, educación intercultural para la población indígena, y que lograba junto a varios compañeros que compartían sus ideales, como Dolores Cacuango, Nela Martínez, entre otros, y con el propósito de alcanzar la erradicación de las injusticias para su pueblo. Entre sus aportes más notorios se destacó en el ámbito social, político y cultural. En el ámbito científico no desarrolló aportes debido a que su enfoque era dirigido hacia la política mayormente. Además, las limitaciones educativas propias del contexto en el que vivía, donde la población indígena y más aún la mujer eran limitados a trabajos forzosos y a labores de la casa, fueron obstáculos para su desarrollo científico, aunque más adelante, en 1961, viajó a Cuba y a la Unión Soviética para asistir al Congreso de Moscú, en representación del pueblo indígena ecuatoriano y asimismo para capacitarse más sobre las luchas sociales. Dentro del ámbito social, Tránsito dirigió 26 movilizaciones por la reivindicación de los derechos para los indígenas. Además, fue quien alentó al pueblo indígena a usar la táctica de la huelga, técnica aprendida en el Partido Comunista. Además, promovió los derechos de la mujer por medio de la Alianza Femenina Ecuatoriana. En el ámbito político, se destacó al liderar constantes luchas para lograr la reforma agraria, que consistía en la devolución de tierras al pueblo, como uno de los mecanismos de presión social y política para exigir al Estado la entrega de tierras para los indígenas, y todo esto en búsqueda de la reivindicación indígena. Junto a otras figuras destacadas del movimiento indígena, fundó la Federación Ecuatoriana de Indígenas, posteriormente llamada Ecuarunari y Conalle. Además, participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país, el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Muyurco y Pan y Tierra en La Chimba. En el ámbito cultural, creó 4 escuelas campesinas en las que se enseñaba en quichua y español por primera vez en Cayambe en 1945. En muchas ocasiones fue encarcelada por varios meses al ser acusada de comunista, reaccionaria y traficante de armas, todo esto como un intento de frenar su lucha, pero que simplemente la impulsaron para continuar. A la edad de 94 años fue merecedora del Premio Eugenio Espejo 2003 por su gran labor con las comunidades indígenas. A pesar de su muerte, varios de sus logros tienen gran incidencia hasta la actualidad, como la creación de la Ecuarunari y Conalle, que han sido útiles para propiciar a la población indígena la toma de conciencia, la recuperación social, económica y política, además de velar por el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales de las nacionalidades y pueblos indígenas. Asimismo, sus aportes a la educación bilingüe han servido para que la población indígena consiga el reconocimiento en los diversos espacios de la sociedad, como sujetos activos y productivos de cambio. Olimpia de Gauss nació el 7 de mayo de 1748 en Francia. A los 15 años contrajo matrimonio en contra de su voluntad, el cual fue una experiencia que marcó un antes y un después en su vida, pues su esposo murió al poco tiempo dejándole con 70.000 francos de renta, lo cual con esa retribución emprendió su carrera literaria, donde fue prolífica escritora de obras de teatro, de novelas y obras de contenido político, donde demostraba las condiciones sociales de la sociedad francesa y donde dominaba ésta. Por otro lado, fue precursora del feminismo y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Dentro de sus aportes en la sociedad, se destacó en el ámbito social, político, cultural y científico.
Dentro del ámbito social, defendió la igualdad del hombre y la mujer en cuanto al ámbito familiar y eclesiástico, el derecho a la educación y al trabajo público. También fue precursora de la protección de la infancia y a los desfavorecidos. Creó maternidades, talleres nacionales para los parados y de hogares para mendigos. Realizó planteamientos sobre la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio. Y por último, promovió el surgimiento de un programa social donde demandó la creación de un servicio de asistencia para trabajadores públicos y refugios para niños y adultos mayores. Dentro del ámbito político, defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto al derecho al voto, el acceso a la vida política y a la propiedad privada. Y lo más importante, fue autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde publicó un manifiesto de 17 artículos en el que proclamaba que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos y obligaciones. Dentro del ámbito cultural, escribió varias obras de teatro y montó una compañía teatral enmarcada siempre en la protesta y el reclamo social. Y por último, en el ámbito científico, publicó 30 panfletos proponiendo un amplio programa de reformas sociales, dirigidos a las 3 primeras legislaturas de la Revolución, a los clubes patrióticos y a diversas personalidades. Expuso un ideario político sobre el Estado y la tiranía ejercida sobre la mujer. En cuanto a su incidencia, Gauss es considerada la revolucionaria más importante en la historia, ya que fue precursora del feminismo y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana ya mencionado, que marcaron el inicio de la contemporaneidad en Occidente y ha sido influencia en la actualidad en cambios positivos para la vida de las mujeres a nivel mundial, ya que dejó un fiel legado de lucha y defensa por la igualdad y justicia de género, donde se demuestre con total autodeterminación las potencialidades y derechos que tiene la mujer como ciudadana. Conclusión. Los aspectos cotidianos y las vivencias por las que estas mujeres han atravesado marcaron sus vidas de una u otra forma, y esto ha incidido en la visión que tienen del mundo, haciendo que cuestionen las estructuras patriarcales para el desarrollo social y presenten acciones y actitudes en contra de las vulneraciones que se presentan en la sociedad. Estas mujeres han marcado a la sociedad de diferentes partes del mundo, misma sociedad que ha sido netamente patriarcal y dominante hacia un colectivo que únicamente busca la equidad e igualdad en varios ámbitos del desarrollo social. Sus aportes en los diferentes aspectos de la cotidianidad han ayudado, de cierta manera, a que el feminismo levante su voz y se exprese por sus derechos que por varios años han sido vulnerados.